Buenos días, bienvenidos a esta conversación de país. Estamos con la ministra de Cultura, Patricia Ariza. Este gobierno se está planteando hacer un nuevo relato, construir desde la diversidad del gobierno, perdón, de la diversidad del país, regional, de los diferentes grupos poblacionales, un país que pueda superar esa huella tan profunda, esas heridas y esa división que nos ha causado la guerra. Ministra, bienvenida, gracias por estar en esta conversación de país. Gracias a ti, muy amable. Bueno, ministra, además de todo, comencemos porque esta semana hubo una noticia muy importante para ustedes, los sobrevivientes de la Unión Patriótica, quienes están viendo este país, cómo llegan decisiones que esperaron durante mucho tiempo, pero que se van configurando también conceptos que de alguna manera reivindican esa participación política que les fue negada a través de la violencia. ¿Cómo lo han vivido y cuál es su vivencia a través de haber militado en la UP y ver lo que está pasando? Pues fue como una especie de depresión posparto, o sea, una alegría también muy grande porque esperamos tanto tiempo, mucha gente murió esperando esa noticia de la Corte, pero es muy importante. Yo creo que eso transforma, es para nosotros un día de la justicia, es decir, se inicia una nueva etapa, porque yo creo que la herida del genocidio contra la Unión Patriótica no ha sido reparada. Ministra, ¿cómo ha sido ser de izquierda en Colombia en estos últimos 30, 40 años en los que usted además, o más, ha estado usted vinculada a la cultura, al arte, a la transformación, al relato, pero también teniendo una postura muy clara ideológicamente? Pues bueno, yo he trabajado en el arte, que es un ejercicio de la libertad, y eso es algo es un privilegio, pero por supuesto también es una responsabilidad. Y he estado también en las grandes movilizaciones por la paz. Yo soy una activista por la paz, una artivista, porque he estado ahí desde el arte, por supuesto, siempre, y he trabajado en la Corporación Reiniciar, que fue la encargada de llevar el caso hasta la Corte, y para mí, pues, estos años han sido una felicidad también, un ejercicio de la belleza que es el arte y de la libertad y también de la política, por supuesto. Cuando se construye un relato, como el que usted quiere y se propone hacer a través de la política pública de cultura en el ministerio, se pone el foco desde otro lugar para ver la realidad del país. Porque aparentemente hay un choque de miradas entre la nueva concepción de país que ustedes desde el gobierno quieren hacer y quizá el país en el que hemos estado, digamos, viviendo pues de las últimas décadas. Jesús Martín Barbero decía que no tenemos un relato de nación. Yo creo que sí hay un relato de nación, pero roto, fracturado por el odio, por la violencia, por el desafecto. Entonces, a mí me parece muy importante reconstituir el relato de nación. Colombia necesita compartir una leyenda, tener algo que lo compartamos todos y todas. Y yo creo que ese relato de nación es la paz. La paz puede ser el asunto fundamental que llegue al alma de la nación y al corazón de los colombianos y colombianas. Entonces, por eso uno de los ejes que tenemos en el ministerio es la cultura de paz. ¿Y cómo se va a ejecutar? ¿Cómo lo están pensando? Pues de dos maneras. Una, hablar de paz, hacer grandes debates sobre la paz, colocarla en la opinión pública, que la paz no se vuelva solamente los acuerdos, que por supuesto son determinantes y fundamentales, pero la paz tiene que ser una manera de ser, y esa manera de ser hay que construirla. La paz tiene que ser propiedad de todos, o sea, tiene que volverse un asunto de la plaza pública, de las plazas de mercado, de todas partes. Acuérdense que perdimos el plebiscito. Eso no puede volver a suceder. La paz tiene que ser un bien social, pero también espiritual. Entonces, eso por una parte. Y por otra, luchar también contra todas las formas de estigmatización. La estigmatización es una guerra también. Aquí hay una guerra cultural también. Primero se destituye a una persona o a un gobierno o a un movimiento, como pasó con la UP, en la opinión pública, y después es fácil aniquilarlo físicamente.
¿En dónde puede radicar, para algunos esta es una sociedad, la nuestra, enferma? Que todos estos años acumulados de tanta violencia nos ha enfermado, y que decía en estos días un escritor que sentía que esto era como una terapia, que estábamos en el diván tratando de expresarnos y de sacar todo esto, y que las terapias eran dolorosas y eran duras, y uno se enfrentaba a realidades muy crudas. ¿Usted cree que es así? ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad colombiana a su parecer? Desde la cultura ustedes lo pueden sentir también, porque las expresiones artísticas justamente permiten esto. Yo creo que hay enfermedad, que claro que sí estamos enfermos, pero también hay mucha salud, hay mucha esperanza, es como que se combinan las dos cosas. Yo creo que este es un momento donde la emocionalidad está a flor de piel todavía. Los jóvenes, yo trabajo mucho con la gente muy joven y siento que hay muchas esperanzas en este momento. También estamos viviendo un momento del mundo muy doloroso, o sea, el futuro es muy incierto con la crisis climática. Hay incluso la posibilidad de un no retorno. Entonces eso hace las cosas como muy encontradas. O sea, hay como una esperanza, pero también hay una tristeza por el futuro de la humanidad. El Ministerio de Cultura suele ser un escenario muy interesante también para reconocer las diferentes regiones del país, para generar, digamos, esos sentidos de identidad que muchas veces faltan apropiarse. ¿Cuál es el plan, ministra, en términos regionales, de desarrollar ese entorno que tiene el Ministerio con las bibliotecas, con los museos, con la institucionalidad, digamos, pero además con el mensaje de inclusión, que es uno de los mensajes, entiendo, del gobierno, pues prioritarios? Estamos trabajando con unos ejes que nos ayudan a tener una estructura en la política cultural pública del Ministerio. Uno es la cultura de paz, el otro es Colombia en el planeta también, una cultura que nos construya una responsabilidad frente al planeta. El otro eje es arte y educación para la vida. Y estamos, esos ejes, el otro se llama memoria, para mantener viva la memoria, y tiene que ver con los museos, con el archivo, pero también con la memoria histórica. Entonces, esos ejes se le transmiten a toda la sociedad a través de programas que van a tener tres prioridades: los territorios, los jóvenes y las mujeres. Nos vamos a enfocar en esas tres causas, porque son unas causas muy importantes. Ahora nos estamos preparando para el 8 de marzo con un gran acontecimiento. El Día Internacional de la Mujer. Ministra, ¿cómo le ha ido asumiendo un cargo ejecutivo donde hay que ejecutar políticas, valga la redundancia, cuando usted viene de la creación y de la expresión artística? Para muchos colombianos hay esa pregunta alrededor del gobierno, y es cómo van a poner a echar a andar, más allá de las ideas y de los ideales, echar a andar políticas, y en la cultura sí que es importante, porque a veces se le deja como de lado esas políticas públicas. Pues yo creo que ya echamos a andar. Y además ha sido también una experiencia interesantísima, porque es una experiencia creativa. O sea, yo vengo de la creación en el arte, ahora estoy en la creación en la política pública. Y también se trata de convertir a los funcionarios en creadores, en sujetos, que no sean solamente unas personas que se ganen un salario, sino que también participen en la creación de lo nuevo que estamos construyendo, del cambio. Este cambio, ministra, también, y usted habla de un nuevo relato, se construye a través de la comunicación. Ejercemos esta tarea de comunicar, pero además todo el mundo está comunicando a través de sus redes sociales. ¿Usted cómo percibe ese encuentro de palabras que se están dando, por llamarlo así, entre el gobierno, los mensajes del presidente y la sociedad colombiana, que se está expresando de diferentes maneras? ¿Usted cree que hay un choque ahí? ¿Cómo se construye, digamos, ese relato a través de una aparente confrontación? Pues yo creo que el presidente es un visionario, es un filósofo también que está planteando asuntos fundamentales para la humanidad también, y para Colombia, por supuesto. Yo he tenido la oportunidad de viajar a encuentros de ministros de cultura
en México, por ejemplo, que hubo Mundial Cool, y toda la gente, muchos países me felicitaban por los discursos del presidente en las Naciones Unidas, en los escenarios internacionales. Entonces, es una nueva manera de dirigirse a la opinión pública, o sea, dándole un contexto de la época que estamos viviendo. A los ministros nos corresponde ese discurso trasladarlo a la práctica también, volverlo concreto, volverlo obras, volverlo también una cosa de la gente, apropiárnoslo y desarrollarlo desde nuestras disciplinas. A mí me toca desde la cultura, las artes, el patrimonio y los saberes, porque estamos incluyendo los saberes también. Ministra, ¿cómo es ese encuentro generacional en un Consejo de Ministros? Comentábamos antes que es muy interesante cómo personas con experiencia están llegando a hablar del cambio, ¿no? Son como personas que han estado toda la vida viendo el desarrollo del país, que tienen más de 70 años, etcétera, y que están allí compartiendo un cambio que se promete como algo nuevo. Pues es muy interesante. Yo creo que siempre estamos como en unas discusiones muy creativas y muy productivas. Yo he aprendido mucho también con los colegas ministros y ministras, y yo creo que es una experiencia maravillosa porque cada uno tiene experiencias distintas y maneras de pensar distintas, pero confluimos en lo fundamental, yo creo. Ministra, ¿cuál sería el cambio, para utilizar la palabra del gobierno, que usted quisiera lograr desde la cultura con el ministerio, viendo y teniendo la experiencia de su sensibilidad política, de su militancia, de su activismo por la paz, de ver el país como está, de ver las artes, los artistas? Pues los artistas no estaban en un buen lugar en el ministerio, realmente. Entonces, ese ha sido un trabajo sistemático desde el día en que entré. Por ejemplo, el teatro había sido sacado de la lista del Ministerio de Cultura. Entonces volvimos a incluirlo, y para mí lo más importante es que la gente que no ha tenido oportunidades de acceder a los recursos de cultura, en las convocatorias, etcétera, pueda acceder. Entonces estamos convocando a los municipios, estamos convocando a los sectores, por ejemplo, cambiamos la economía naranja, que concentraba todos los esfuerzos en convertir a la cultura en mercado. Entonces, no es que la cultura no tenga que ver con la economía, claro que tiene que ver, pero ese no puede ser el asunto central. El asunto central es la creatividad. Entonces, ahora se llama economía cultural, popular y alternativa, porque nos interesa que la gente que no ha tenido oportunidades las tenga. Entonces estamos cambiando eso en el ministerio. Ahora, con la última convocatoria se inscribió gente, porque facilitamos, primero subimos el recurso, y segundo, facilitamos el ingreso, que no haya tantos papeles ni tantas dificultades, y se inscribió gente de todos los departamentos, por ejemplo. Eso no sucedía antes. Entonces ese es un cambio. O sea, una mirada con los sectores populares y alternativos de este país, una mirada nueva con los artistas y creadores, y una mirada y que la cultura tenga que ver también con la paz. Con la paz, y también queremos hacer un nuevo tipo de relaciones internacionales de Colombia con el mundo, o sea, que el mundo reconozca a Colombia en su diversidad cultural, pero que también Colombia tenga la posibilidad de reconocer las culturas del mundo. Para cerrar, ministra, muy rápidamente, porque ya nos tenemos que ir, ¿cuál sería el título, si esto fuera una puesta en escena, qué nombre le pondría usted a esta obra de teatro en este momento de Colombia? En este momento, creatividad para la paz y para la vida, para defender la vida. Con estas reflexiones de la ministra de Cultura terminamos esta conversación de País. Muy buenos días para todos.